Hola, soy Diana de Disability Rights of New York y hoy les doy la bienvenida a nuestro podcast Empire State of Rights con subtítulos. Este mes estamos celebrando el mes de la conciencia sobre el autismo y hoy nos gustaría hablar sobre este tema tan importante. Hoy tenemos a Mary Brutoswich. Ella es una navegadora familiar en el Centro de Autismo de Levant en el Centro Médico de la Universidad de Rochester. Hola Mari, ¿cómo estás hoy? Ay, pues muy bien y gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí para hablar de los servicios que brindamos en el Centro de Autismo de Levine y en el Centro de Pediatría de Desarrollo y Comportamiento de Strong. Mary, ¿puedes comentarnos sobre tu organización y qué servicios brindan? Sí, primero voy a explicar qué es una navegadora familiar. Somos un equipo de 3 madres. Cada una de nosotros tenemos un hijo con autismo o ansiedad y cada una de nosotras tenemos experiencia y o formación con los sistemas sociales, educativos y médicos. Nosotros damos apoyo a las familias explicando un diagnóstico, qué apoyos hay en la comunidad e información que pueda hacer la vida diaria más llevadera. En el Centro de Autismo de Levine hacemos evaluaciones y planes de seguimiento para niños con discapacidades de desarrollo. También tenemos especialistas en las distintas áreas relacionadas con los comportamientos que pueden afectar la calidad de la vida. Muy bien. En nuestra sociedad muchas veces es muy difícil hablar de disabilidades, especialmente en los hogares hispanos. Por eso hoy queremos abrir esta puerta en los hogares hispanos. Mari, hablemos de lo que significa autismo. Para nuestra audiencia probablemente todos hayan escuchado la palabra, pero ¿puedes decirnos cuál es realmente la definición de autismo? Sí, pues los trastornos del espectro autista, el TEA, son una discapacidad de desarrollo que tiene dos áreas de dificultades: la comunicación social y los comportamientos repetitivos. Y cuando hablamos y escuchamos sobre autismo, a menudo escuchamos la palabra espectro. ¿Qué significa el espectro autista? Como bien dice usted, y está incluido en el nombre del desorden, los trastornos del espectro autista, quieren decir que cada persona se va a presentar con sus capacidades específicas y particulares. Hay personas con muy altos niveles de capacidad, o sea, los superdotados, ¿no? Como el Good Doctor, y personas que tienen muchas dificultades. Algunos necesitan mucha ayuda en la vida diaria, mientras que otros necesitan menos. Bien. Mari, según tu experiencia, ¿hay una edad general o un periodo de tiempo en la vida de un niño en el que se comienzan a ver que las familias se acercan a tu organización? Sí, en general los padres empiezan a sospechar que algo pasa con su hijo en torno a los 18 meses, cuando no alcanzan ciertas metas, no están hablando como se espera o caminan en una manera diferente. Los niños que tienen más lenguaje pueden llegar a nuestra clínica más tarde, cuando ha empezado la escuela, por ejemplo, y empiezan a tener dificultades en las interacciones sociales. Cuando un niño tiene más lenguaje, puede ser un pelín más difícil evaluar. Muy buena información, Mari. En tu experiencia, ¿cuál es la información o las preguntas que más recibes de parte de la comunidad hispana sobre el autismo o los servicios que tu agencia brinda? Una cosa que suele ser una preocupación para nuestras familias hispanas es la alimentación. La alimentación es una parte muy importante de la cultura hispana y para muchos niños con autismo hay una rigidez en su dieta. Igual el niño solo come los nuggets de pollo de McDonald's y solamente los nuggets de pollo de McDonald's. Y este crea mucho estrés en la familia a la hora de la compra y cada vez que se sienten a comer. En el Centro de Pediatría y de Desarrollo en Comportamiento de Strong, tenemos una clínica de alimentación para enseñar a los padres cómo ayudar a su hijo a comer mejor. El equipo trabaja con los padres para aumentar la variedad de las comidas del niño. Y también en muchas familias, los abuelos son una parte íntegra de la vida de sus nietos y muchos abuelos no les gusta oír que su nieta tiene una discapacidad. Entonces, los abuelos se ofrecen para hacer absolutamente todo para su nieto y están dispuestos a volcarse 100% en el nieto. Y muchas veces este deseo de ayudar baja las expectativas para el niño y resta potencial a la independencia del niño.
¿Hay alguna información que deseas compartir que sea específica para la comunidad hispana en términos de cómo y cuándo buscar información y servicios disponibles? Sí, nosotros siempre decimos si piensa que su hijo puede tener autismo o que puede haber un problema en la forma en que juega, aprende, habla o actúa, póngase en contacto con el médico de su hijo y coméntele sus preocupaciones. Si usted o el médico siguen teniendo preocupaciones, haga una cita con un especialista. Y los especialistas que pueden hacer una evaluación en mayor profundidad son los pediatras del desarrollo, que son médicos que tienen una especialización en el desarrollo de los niños y en los niños con necesidades especiales. Y otra cosa, si su hijo es menor de 3 años, aparte de hablar con el médico, debe hablar con la intervención temprana del condado donde vive para hacer una evaluación. Si hubiese cualquier necesidad, su hijo recibirá apoyos de intervención temprano. Y si su hijo es mayor de 3 años, tendrá que hablar con el distrito escolar que le pertenezca para concertar apoyos. Y los apoyos pueden ser de terapia del habla, terapia física, terapia ocupacional o la educación especial. Excelente información. ¿Qué recursos están disponibles para las personas que pueden tener preguntas adicionales después de este podcast, Mari? Hay 3 páginas web que pueden ser muy útiles. Autism Speaks tiene videos y artículos en español de muchos temas. Son muy bien investigados y muy fiables. Understood.org tiene mucha información en español sobre cómo comunicarse con las escuelas, cuáles son los derechos de su hijo, y una parte que me gusta muchísimo que se llama A través de los ojos de su hijo, que son programillas donde uno puede tener la experiencia de tener dislexia o descalculia o el déficit de atención. También el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, tiene una página web en español sobre el autismo y su página web es el cdc.gov, o sea, .gov. Mari, y antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría que nuestra audiencia supiera sobre este tema que yo no he preguntado y que tú quieres que ellos lo sepan? Pues sí, una diagnosis de autismo es más y más común. En el año 2004, uno de cada 168 niños fue diagnosticado con autismo. Ahora es uno de cada 54. Entonces, es mucho más probable que a lo largo de nuestras vidas vamos a conocer al menos a una persona con autismo. Y les puedo asegurar que esta experiencia va a enriquecer nuestras vidas. Dicen que cada persona es un mundo y el mundo de una persona con autismo puede ser muy fascinante. Si se entra en aquel mundo, se puede aprender muchísimo. Y yo conozco a un chaval que le encantan los aviones, viendo el despegue y el aterrizaje, son sus cosas preferidas. Y sentando con él y viendo su pasión, aprendí un montón sobre los aviones, los distintos aeropuertos del mundo y hice un amigo. Como cada persona, si toma el tiempo de conocer a alguien, acabarás ganando. Mary, ha sido un placer hablar contigo sobre este tema tan importante. Eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta luego, Mary, y gracias por seguir ayudando a todas las personas que te necesitan. Gracias, Diana, para invitarme. Empire State of Rights con subtítulos ha sido presentado por Disabilities Rights of New York, su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación. Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcast@drny.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo podcast donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. La versión con subtítulo y ASL de este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más Empire State of Rise con subtítulos, síganos en Apple Podcast y Spotify.